Vamos al libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Estamos hoy culminando la serie Líderes Enfocados. Y parte del éxito que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue gracias a que Él siempre supo en qué enfocarse primero. Es decir, Jesús no solamente se enfocó, porque a veces nosotros nos enfocamos. Vaya buscando Mateo 6, 33. Nosotros a veces nos enfocamos, pero nos enfocamos tarde. Vamos, codea a tu hermano y dile, no basta con llegar, hay que llegar temprano. De hecho, hay que llegar puntual, porque llegar temprano también es una falta de respeto. Llegar puntual es lo correcto. ¿No te ha pasado que a veces tú dices a tal hora y llegan media hora antes y tú dices, ¿ahora qué hago si todavía estoy armando aquí, armando allá? ¿Qué? Hay gente que se pasa. La solución para eso es no los dejes entrar hasta la hora. Como si es tu casa, no importa. Pero Jesús nunca llegó temprano, nunca llegó tarde, siempre llegó a tiempo. Lo hizo en nuestras vidas y también Él supo en qué enfocarse primero. En el reino lo primero es muy importante, porque si tú lo primero lo sacas del lugar, sacas lo segundo del lugar, sacas también lo tercero del lugar y así sucesivamente, todo pierde su lugar por no entender la ley de lo primero. Que alguien diga la ley de lo primero. Así que uno de mis textos favoritos de la Biblia es Mateo 6:33. Me lo sé de memoria desde hace 20 años atrás. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas las habla Mateo Mateo 6 a partir del versículo 25. Jesús primeramente supo en qué enfocarse. Que alguien diga primero. No basta con enfocarnos, tenemos que enfocarnos en las cosas que son primero. Y lo primero debe de ir primero. Lo primero no debe de ir segundo, no debe de ir tercero, no debe de ir de último. Cuando aplicamos lo primero, nos alineamos con el orden del cielo. Nos calibramos con la pauta celestial, con el ritmo, la cadencia que Dios quiere marcar en nuestras vidas. Si lo ponemos a Él primero, por eso el primer mandamiento se trata de amarlo a Él sobre todas las cosas. Y luego viene el segundo. Pero aquí ahora lo importante es que alguien diga lo primero. Mateo 6:25 habla de las cosas que nosotros diariamente nos esforzamos por obtener. La comida, el vestido, es decir, los bienes materiales que son necesarios, pero no son primero. A ver, dilo conmigo, son necesarios, pero no son primero. Lo primero lo explica Jesús. Y Él menciona primeramente lo que es segundo como la creación, en el orden de prioridad. Nosotros fuimos creados el sexto día. Todas las demás cosas fueron creadas del 1 al 5. Para que cuando nosotros naciéramos, todo lo creado entendiera que nosotros éramos primero. ¿Me sigues? Entonces, Génesis no es un comienzo, es un principio. Y en Génesis, los primeros versículos, los primeros capítulos 1, 2, 3 de Génesis, hay muchos principios de cuál es el orden divino. Ahora, Jesús menciona en Mateo 6, 25 hasta el 30 o hasta el 31, 32. Él menciona todas las demás cosas que deben de ir en segundo, en tercer lugar, en cuarto, en quinto, etcétera, para que nosotros entendiéramos que de esas cosas no teníamos que preocuparnos, que solamente si nos ocupábamos de lo que es primero, lo segundo iba a caer como un efecto dominó y iba simplemente a aparecer igual que lo tercero, igual que lo cuarto, igual que lo quinto. ¿Me sigue? Por alguna razón a la iglesia de Jesucristo le ha costado entender esto. Y le ha costado porque el lograr ponerlo primero es una batalla del hombre espiritual, conforme a Gálatas capítulo 5, del hombre espiritual versus al hombre carnal.
Dice Gálatas 5, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, que el hombre espiritual va a dar frutos del espíritu. Y el hombre carnal va a moverse en las obras de la carne. Cuando habla de obras se refiere a ocupación, se refiere a estar preocupado, a estar ansioso, se refiere a ansiedad. Y a veces vivimos así, de hecho vivimos mucho así, ansiosos por lo que no tenemos, porque de alguna forma llegamos a ser engañados al grado tal que pensamos que lo que nos falta tiene mayor capacidad para hacernos feliz que lo que ya tenemos. Santo, me costó decirlo, pero lo dije. Di una vuelta enorme para lograr decir eso, pero para que usted entendiera, para que usted lo entendiera mejor, porque yo sé que usted es super mega archi inteligente y me entiende como sea, pero yo por si acaso me esfuerzo en explicarlo de diferentes ángulos. Jesús menciona todo porque primeramente él lee que la humanidad presente y la humanidad pasada, presente y futura siempre iba a tener este pequeño problemita, este litigio interno de no saber priorizar. Porque el no saber priorizar no es que simplemente no sabemos. Yo creo que todos sabemos lo que es primero. El detalle está en que no hemos desarrollado el suficiente dominio propio para saber aguantarnos, soportarnos, resistirnos a nosotros mismos, para entonces poder poner lo que es primero. Eso ocurre realmente por un desequilibrio de nuestra alma. Yo te he explicado que hay 3 niveles del alma. El desequilibrio del alma viene de 3 niveles del alma. El alma nefesh, que es el alma biológica, que son 3 niveles. No es que tienes 3 almas, tienes un alma. Pero tienes un alma que en el primer estado más degradado es el alma nefesh en hebreo. Nefesh se escribe N-E-F-E-S-H. Nefesh, que significa el alma biológica. Todos nacemos con un alma, pero es un alma biológica, un alma que de hecho David decía: en pecado me concibió mi madre. Desde que estamos siendo concebidos, que no hemos ni nacido todavía, ya en esa sangre de nuestros padres, en esos cromosomas, hay pecado. Luego viene Cristo a nuestras vidas y surge el segundo nivel del alma, que es el alma Roá. Di conmigo, Roá. Cuando la Biblia dice en Génesis que Dios se tira sobre Adán y sopla aliento de vida, esa palabra soplo es la palabra Roá. Y es casualmente donde ahora Adán conecta con ese ser divino que es Dios, ese ser creador de todo el universo que es Dios, y logra comunicarse por primera vez con Dios a través del Espíritu. La mayor fuente de comunicación entre Dios y nosotros no es la palabra, perdona que te decepcione, sino es el Espíritu. Porque cuando Abraham, por ejemplo, cuando Adán, cuando Abraham, cuando Noé se comunicaban con Dios, y mira que fueron grandes hombres, que Adán obviamente el primer hombre, luego viene Noé, luego viene Abraham, o Abraham, Noé, Abraham, luego Noé. Entonces estos no tenían palabra de Dios, no estaba escrita la Torá, el Pentateuco no estaba escrito, y sin embargo tenían una relación muy buena con Dios. Y pudimos seguir Isaac, Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel. No tenían Biblia, sin embargo oían a Dios, porque tenían ese espíritu, esa conexión espiritual, la cual viene ahora a nosotros cuando aceptamos a Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, se despierta tu conciencia espiritual. El Roá despierta nuestra conciencia espiritual. Y ahora sabemos identificar entre lo bueno y lo malo, lo que está bien, lo que está mal, lo que le agrada a Dios. No es que antes no lo sabíamos, sino que nuestra alma estaba en un modo tan degradado que no importaba. Pecábamos por deporte, pero ahora venimos a los pies del Señor y nos damos cuenta que aunque sigamos pecando a veces, sabemos que estamos mal. Ya pesa, ya es una carga. Luego, el tercer nivel del alma es el alma Neshama, que es el que más le cuesta alcanzar al ser humano. El nivel del alma Neshama es el nivel del alma donde se activa tu supraconciencia, no supraconciencia.
Es la conciencia que da luz tus mayores atributos, los cuales son espirituales. Por ejemplo, el amor, la fe. Es donde tú puedes ahora operar con un sexto sentido, con un sentido donde entiendes que todo lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía. ¿Te suena familiar eso? Eso podemos leerlo en la Biblia y no entenderlo, hasta que se te activa en la Neshama, en esa memoria. En la Neshama está la memoria espiritual, que por ejemplo lo dije el domingo, que Dios le habla a Jeremías y le dice: antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te llamé por profeta a las naciones. Entonces, cuando Dios le está hablando a Jeremías, le está hablando al Neshama de Jeremías, a ese grado de conciencia donde Jeremías, a pesar de ser un niño, un adolescente, un neófito en la palabra, podía profetizar porque había una memoria espiritual. David, a pesar de no tener de tener detrás de él un ejército acobardado, a pesar de tener un gigante delante, echó memoria a las hazañas espirituales, a las victorias que Dios les dio en el espíritu. ¿Estás acá? Todas las victorias espirituales se almacenan en tu neshama espiritual, en ese estado del alma donde eso ayuda a tu fe y te hace crecer. Entonces, cuando el hijo de Dios, cuando el cristiano no se nutre correctamente, vive en un plano demasiado terrenal. Entonces cree en lo que ve, a pesar de ser cristiano. Cree solo en lo que oye del pastor o del predicador o también de las mentiras del Satanás. ¿Por qué? Porque no está conectado. Cuando tú logras tocar ese estado de Neshama, de ese estado del alma, tú estás más consciente de Dios que de ti. ¿Estás acá? Tú oras, pero más allá de orar, tú te pasas el día conectado a Dios. Cuando alguien toca eso es hermoso, porque entras a orar y eso está muy bien. Para entrar a profundidades hay que entrar a orar. Leyendo la palabra es necesario, leer la palabra es necesario, pero aún sin orar y sin leer la palabra tú sigues conectado. ¿Estás acá? No podemos dejar de leer, no podemos dejar de orar, pero si no lo haces, estás conectado. No te desligas de Dios. Por dejar de orar o de leer no caes en pecado, porque estás conectado, porque lograste una relación en el nivel más alto, que es el estado Neshama. ¿Estamos? Bueno, mientras ese estado no se toca, va a haber un desbalance en nuestra alma. Vamos a procurar las cosas que no tenemos, pensando que lo que no tenemos tiene mayor capacidad para hacernos feliz que las cosas que ya tenemos. Si lo que te falta es lo que tú crees que va a equilibrar tu vida, ya estás viviendo en un desequilibrio. ¿Estás acá? Porque no has entendido que tú solo tienes lo que eres capaz de soportar. Entonces, quieres lo que el otro tiene, pero no te preguntas qué hizo el otro para obtenerlo. Y ahí vienen los atropellos hacia nuestro propio proceso, donde a veces sacamos el carro que no podemos pagar, compramos la casa que no podemos pagar, queremos vivir un estado de vida que todavía no estamos listos porque no tenemos las entradas que se requieren para vivir ese estado de vida. ¿Estás acá? Entonces, ahí como que alguno quería sacarse un carro esta semana y dijo: ups, me cachó, me agarró el pastor en el movimiento. Entonces, tú tienes que saber que en el reino todo se para en oración. Y si tú quieres dar a luz a algo, tienes que orar, tienes que estar conectado en oración, tienes que meditar, tienes que mantenerte conectado. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos: no se preocupen por la comida, por la bebida, no se preocupen por nada de esto. Pero es difícil no preocuparse, porque para no preocuparse tú tienes que estar allá arriba. ¿Estás acá? De hecho, esto que ahora va a hablar Jesús no le llama ni bendiciones. Uno consigue un trabajo y dice: wow, Dios me bendijo, mira el trabajo. Eso no es una bendición, eso es una añadidura. Él lo dice, vamos a leerlo: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, que son las que están escritas en Mateo 6, 26, 25 hasta el 32, te serán añadidas. Así que Dios no tiene problema en añadirte. El problema lo tenemos nosotros en que las añadiduras vienen después de las bendiciones. Y las bendiciones las da el GPS
espiritual de las bendiciones las da el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, donde él dice que todas las bendiciones están en los lugares celestiales. Primero se escala allá, nos encontramos con las bendiciones. Y luego esas bendiciones nos hace vivir un estado espiritual que las añadiduras vienen como un metal, se quiere pegar a un imán. Así mismo no sucede. Tú te conviertes en un imán donde las bendiciones, las añadiduras vienen y se pegan a tu vida. Y Dios empieza tu vida a balancearse. Pero todo comienza cuando tú primero buscas el reino. ¿Y por qué no? ¿Y por qué yo me preocupo tanto? Porque estás desbalanceado. Porque no has depositado lo suficiente. No pasas lo suficiente tiempo con el Señor. Venir a la iglesia no es suficiente. Disculpa, te felicito por haber venido, pero venir a la iglesia no es suficiente. Venir a la iglesia te sirve para escuchar, para ver la puerta que yo te estoy abriendo. Ahora, tú mañana decides si te metes por esa puerta o te quedas fuera. Como personas que solamente llegaron hasta Jesús, porque Jesús dijo: yo soy la puerta, pero nunca conocieron a Cristo, que es el camino, es la verdad, es la vida, es la resurrección, es el poder, el voltaje del cielo aquí con nosotros. Es la obra terminada de Dios, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero hay cristianos que llegaron hasta Jesús y de ahí no pasan. Lo primero que nos enseña este versículo es que tenemos que aprender a buscar. Lo primero, buscad primeramente el reino. Tienes que buscar. Lo segundo es ¿qué buscar primero? Y esto habla de un orden. Dije yo al principio, si no sabes qué buscar primero, entrarás en un desorden automático, te lo garantizo. Porque ya no estás amando a Dios. Ay, no me quiero adelantar a mi bosquejo. Ya no lo estás poniendo a Él por encima de todo. Estás poniendo lo que estás buscando primero. La señal de lo que tú amas más es lo que tú buscas primero. Cada día. Cada día. Yo me levanto, yo se lo he dicho y se lo voy a decir siempre. Yo me levanto y a mí no me gusta ni hablar con la pastora ni hablar con mis hijos. Yo me levanto, pero ya ahí yo estoy en mi cocina preparando un café, lo que sea que esté haciendo, y yo pongo una adoración. Y ya yo empiezo a enfocar mi alma, empiezo a llevar mi alma hacia donde yo quiero. ¿Por qué? Porque yo manejo mi alma no me maneja a mí. Yo manejo mis emociones, las emociones no me controlan a mí. Y hay algo que se llama disciplina. Y la disciplina te enseña a ordenar y comienza con el orden de lo que es primero. Y lo hago quiera o no quiera. Lo tengo que hacer. No tengo ganas de leer la Biblia, la leo como quiera. Me estoy obligando. Estoy golpeando, decíamos la semana pasada, estoy golpeando mi cuerpo hasta llevarlo a una obediencia perfecta. Y eso va a pagar. Bien. Número 3, lo tercero, es lo que sucede, según enseñamos en Mateo 6:33, es lo que sucede cuando hacemos lo que es primero. ¿Qué sucede? Viene una recompensa. Se abren las ventanas de los cielos. Dios comienza a verte. Mira, cuando tú pones lo que es primero, Dios te ve más responsable. Y tú, en aquel que es responsable, tú le das más. Pero aquel que es irresponsable, aún tú le puedes quitar. Terminas quitándole lo que le diste, porque dejó de ser confiable. El siervo maduro o el siervo aquel que multiplicó los talentos, lo hizo también, fue tan responsable que aún al que tenía un talento que lo escondió por temor y por miedo, le quitaron el talento que tenía y se lo dieron al que tenía 5, que lo multiplicó 10. Y la diferencia entre todos era el nivel de responsabilidad, el nivel de creatividad, el nivel de fidelidad a lo que Dios te dio. Todo lo que Dios te da, Dios te lo da para que lo multipliques. Y tú dices, ¿Dios lo multiplica? Sí, Dios lo multiplica, pero a través de ti. ¿Por qué razón? Hay cosas que se multiplican en algunos cristianos y las mismas cosas no se multiplican en otros.
Si es el mismo, es la misma materia prima, es la misma palabra, son las mismas promesas. La promesa que Dios me dio a mí no es diferente a la que te dio a ti. Nos dio toda la misma promesa, en diferentes ángulos, en diferentes asignaciones, pero no importa, según nuestra capacidad, o en este caso, según nuestra asignación, Dios nos da algo, pero ese algo tenemos que multiplicarlo. ¿Hay algún discípulo acá? Mateo 7, del 7 al 11. Vamos a leer el 7 y el 11 solamente. Pedid, os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestros padres que están en los cielos dará buenas cosas a los que se la piden. Tres cositas. Número uno, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Lo que tú le pides a Dios tiene que ver con la necesidad que tú crees que tienes. Hello. Y hay necesidades existenciales que no se ven. Entonces, cuando no entendemos cuáles son esas necesidades existenciales que son, ¿qué significa esto? Necesidades que existen dentro de nuestro corazón, pero que no las hemos identificado como una necesidad, sino que la vemos como una consecuencia, y estamos equivocados ahí. Entonces, lo que hacemos es buscamos las cosas que se ven y creamos necesidades de las cosas que vemos, porque no vemos las que no se ven. ¿Estás acá? Porque hay cosas que solamente vas a ver en la oración. Hay cosas que solamente vas a ver cuando lees la palabra. Porque tú crees que estás orando o tú crees que estás leyendo, pero es la palabra quien te está leyendo a ti mientras tú la leas a ella. ¿Estamos? ¿Sigo o paro? Hoy no tengo traductor, hoy puedo oír como a mí me gusta, que hacía tiempo que no me iba para adentro. Porque todas estas cosas con traductor lo reviento. Aunque Julio me sigue, pero es medio abusivo eso. Así que lo primero que nos enseña Jesús en Mateo 6:5 es a cómo, por ejemplo, la semana pasada vimos esto. En Mateo 6:5 Jesús nos enseña cómo no orar. En Mateo 6:5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. En Mateo 6:19 nos enseña a dónde no hacer tesoros. Yo estoy explicando esto por una razón. Ahora, en Mateo 6:24 nos enseña a cómo debemos de servir. Vamos a leer Mateo 6:24, ahora te conecto todo esto. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ay, santo, como me queda bosquejo. Entonces, no podemos servir a dos señores a la misma vez. Ahora, anteriormente, yo te enseño esto porque comencé a leerte Mateo 6. Todo esto está en Mateo 6, donde Jesús enseña a cómo no orar, a cómo no servir. Jesús se dio la tarea de enseñarnos primero el qué no debemos de hacer para limpiarnos el camino. ¿Por qué? Porque es más fácil, antes de sembrar la tierra, limpiarla. Porque lo que Él está sembrando en nosotros es la palabra. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? Y una semilla fue sembrada y cayó al lado del camino. Otra cayó entre espinos, otra entre pedregales, y la cuarta en buena tierra. Entonces, como Jesús está sembrando la palabra, como el Espíritu Santo está enseñando, o Él enseñando sobre la palabra, Él se está asegurando que sus discípulos reciban bien la palabra en un corazón listo, limpio. Así que lo primero que Él está enseñando es lo que no deben de hacer, porque casi siempre cuando tú quitas lo que no debe de hacer, tendrás toda la energía reservada para lo que sí debes de hacer. Y hay una frase que escuché del apóstol y maestro Juan Ballestreri, y es que a veces las emergencias, ¿cómo era la palabra? Urgencia. Era algo como que las emergencias mueve, no me acuerdo exactamente de sus palabras, pero la voy a parafrasear. Las emergencias o las urgencias o lo urgente desplaza lo que es primero y crea una emergencia. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Por eso en la disciplina, hoy mismo llegó un momento que a mí me entraban muchas llamadas y le dije: no contesto una llamada más. Ya me molesté y dije: no contesto una llamada más. Porque yo no puedo permitir
que mi tiempo lo consuma la gente, cuando mi tiempo en prioridad debe de ser de Dios. ¿Estás acá? Entonces, aún la gente tiene urgencias y quieren que tú se las resuelvas. Pero ¿cómo tú puedes resolver las emergencias o las urgencias de otros cuando tú no has resuelto tu propia necesidad? Y cuando Jesús enseña sobre la oración, le enseña, y ya yo abrí una serie de estas que creo que se llamaba algo como las verdaderas necesidades, donde él, cuando enseña de oración, enseña sobre la necesidad de orar. Y esto es hermoso, porque Jesús no ve la oración como la vemos nosotros. Nosotros la vemos como voy a orar, pero no, él la veía como una necesidad, porque tu alma necesita oración. Ay, gracias, hermano. ¿Habrá alguien más? Tu alma necesita oración. Si tú no le metes oración a tu alma se va a secar. Tu alma va a perder la sensibilidad, va a perder la afinación para lograr luego oír a Dios correctamente. Tu alma, si no está afinada, tiene muchos ruidos y muchas voces a la misma vez. La peor es la tuya, la segunda la del diablo, la tercera la de las personas que te rodean. Y todas las almas están desesperadas, a menos que te encuentres un alma equilibrada que te va a apoyar y te va a ayudar a que tú te eleves, a que eleve tu grado de conciencia espiritual, donde, que yo le llamo esto la evolución del alma, donde tu alma está gravitando en otra dimensión, donde ahora las cosas del mundo no te afectan. ¿No te has topado a veces una persona que tú dices, ten fe en Dios, y no hay forma que le entre eso? Pareciera que está diciendo, desespérate un poquito más. No, aguanta, no me entiendes. Está en fe. Pero no logra, porque su alma está oyendo tantas voces a la misma vez. Luego entra a orar. Hay cristianos, yo a veces entro a orar y me paro de orar porque no puedo orar. Y ya yo no oro por orar, ya yo no me tiro ahí arrodillado como para decir, no. Ya yo, si hay ruidos dentro de mí, porque permití que hubiera demasiadas cosas viniendo a mi vida, me pongo a leer la Biblia, me pongo a adorar, me pongo a hacer cualquier otra cosa, pero no desperdicio el tiempo de Dios cuando no sé que no tengo capacidad ni para escucharlo. Tienes que saber entretejer eso. Cuando tú entras a orar, tienes que saber dónde está tu alma. Cuando entras a leer, dónde está tu alma. Y si no te concentras, sigue haciéndolo. Y sigue haciéndolo. Y va a llegar un momento que dejará de ser el ejercicio de hacerlo. Será un deleite. Y eso es sabroso ahí. Porque ahí ya tú no te tienes que esforzar más. Y ahí el Espíritu Santo te carga y tú andas en el aire. Y andas conectado a lo que Dios quiere hacer. Y se te abren, haces así y se abren puertas. Y cuando tocas 2 o 3 veces una puerta y no se abra, la dejas y dices, Señor, esta está en tus manos. Y no la fuerzas. Porque a veces tenemos cosas forzadas. ¿Estás acá? No es lo mismo dar a luz lo que por natural se debe dar, a violar algo para dar a luz. Ouch. Y a veces queremos obligar a Dios a hacer lo que nosotros no estamos listos para recibir todavía. Pongo a Julio aquí a lo mío para ir más suave. Otro Selah. Entonces, Jesús aquí lo que está intentando es que los discípulos no se carguen. Mírame, esto es importante. Santo, la presencia de Dios me está ya. Lo que Jesús está intentando es que sus discípulos aprendan a no contaminarse. ¿Cómo no debes de orar? No ores como los hipócritas. Y luego lo enseño. Lo enseñé la semana pasada, no lo voy a repetir hoy. Búscalo en YouTube. Ahí está. ¿Dónde no hacer tesoros? En otras palabras, ¿por qué cosas o por cuáles cosas te debes de preocupar y por cuáles no te debes ni mutar? Es decir, Él está dirigiendo nuestra alma para entonces, de alguna forma, nuestro corazón puede evaluar lo que en verdad son riquezas para el reino. Lo que de verdad es riqueza para nuestro rey. Lo que de verdad pesa en el espíritu. Todo Mateo es una cátedra de calibrando nuestro corazón
para que nuestra alma esté alineada con el Señor. Por eso Él dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no está. Y no estar con Él significa que yo puedo venir a la iglesia, pero todavía buscar mis cosas, no las de Él. Que yo puedo leer la Biblia para buscar lo mío, no lo de Él. Que yo puedo orar para que Él me dé lo que yo quiero, no lo que Él quiere darme. ¿Estamos? Y mientras nuestra alma no se alinee perfectamente con el corazón de Jesús, vamos a estar mal. Y no vamos a entender el Evangelio. Y la forma en que se evidencia que no lo hemos entendido es que no lo vivimos. Hello. Porque cada día que tú vives para el reino, en la tierra se van a ver frutos de tu vida. Y alguien comerá de tus frutos. Si hoy nadie comió de los frutos de tu relación con Dios, te dormiste. Y según el apóstol Pablo, el que está dormido en el reino es como el que está muerto. Es como la rama, no diste fruto. El árbol que no da fruto es porque está muerto. Es porque esa rama se secó, lo dije el domingo, ¿verdad? ¿Está acá? ¿Está conmigo? Vamos, sigo, paro. Porque en el reino todo debe de dar fruto. ¿Se recuerda la higuera? Que no era tiempo de higos. Y Jesús le dijo: dame frutos. Porque Jesús estaba restaurando lo que se perdió en el Edén. Porque dentro de Edén todos los árboles constantemente daban fruto. Hello. Vamos, Señor, entiéndeme. El Espíritu sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo. Nos está regresando a Edén. A que comamos del árbol de la vida. A que comamos del alimento puro. A que comamos de Jesús. Santo Dios. ¿Cuántos quieren de Él? Hermoso este tiempo. ¿Cuántos quieres regresar de verdad? Entonces, Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir dos señores a la vez, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno más que y menospreciará al otro. ¿Ve? Aquí hay una guerra. Aquí hay una guerra de tu alma. No, tu alma quiere agarrar por un lado y luego tu alma nefesh y tu alma roá quiere venir a la iglesia, pero todavía no entiende. Y luego tu alma neshamá quiere más y quiere más. Pero luego nos quedamos en el estado intermedio del alma, donde me conformo con ir a la iglesia, me conformo con que soy salvo, me conformo con que ya tengo un matrimonio que no se está divorciando. ¿Por qué te conformas con migajas si eres hijo? Si tu matrimonio está bien, entonces dedícate a restaurar a otros que están mal. Ese es el problema del cristiano de hoy, que se conforma. Tomó la forma de lo que está ok. No basta con estar ok. Nuestra medida, nuestra meta, nuestras metas o nuestra meta es alcanzar la estatura del varón perfecto. Así que no podemos servir a dos señores a la misma vez, dijo Jesús. Y la palabra Señor significa amo. Y la palabra amo significa dueño. Así que Jesús lo que está diciendo es: tú no puedes tener dos dueños. Y todo aquello a lo que tú le inviertes más tiempo que a Dios, eso es tu dueño. Hello. Y yo te lo conecto, mira, bien, yo creo que te lo conecto bien. Tú puedes ir a trabajar 8 horas y lo debes de hacer. A menos que le creas más a Dios y tengas tu propio negocio y ahora otro trabaja para ti y tú tengas más tiempo para Dios. Si lo quieres, ahí Dios te lo va a dar. Porque siempre van a haber personas que no van a querer esto. Y las mayores promesas se las va a dar Dios o se van a cumplir en aquellos que de verdad la quieran. Porque los que la quieren de verdad luchan, creen, perseveran, se esfuerzan. Siguen preguntándole a Dios: ¿cómo lo hago? Pero sobre todas las cosas, conectan lo que están haciendo al reino. Tienes un trabajo, ¿cómo esto me conecta a ti, Señor? ¿Cómo tú te beneficias del trabajo que me diste? En nada. Entonces, dame un mejor trabajo. Si en este trabajo no hay frutos,
espirituales, si en estos trabajos ni siquiera hay suficientes finanzas para que yo viva bien, pero también para apoyar tu obra, apoyar tu reino, entonces el problema de hoy es que como no se enseña el evangelio puro, entonces viene la manipulación en las finanzas y viene el abuso en las iglesias. Que si quieres esto, da una ofrenda de tanto. ¿Qué es eso? ¿Cuándo Jesús hizo eso? Hoy, yo leí ayer, antier leía el apóstol Pablo diciendo: algunos han tomado el evangelio para negocio propio. En 2 de Corintios el apóstol Pablo habla de esto. Algunos usan el evangelio para su propio negocio. Ahora, voy a predicar, ¿cuánto me vas a dar de ofrenda? ¿Qué es eso? Si no se arrepienta, va para el infierno esa persona. Porque eso es adulterar la palabra. Eso está mal. Eso está mal. ¿Cuánto cobró Cristo? ¿Cuánto te costó a ti la palabra para ahora venderla? Si cuando tenemos una gotita de revelación es un privilegio. El poder yo hablar así de la palabra y subir y bajar y dar vuelta y caer como un gato siempre parado. Mira, yo recién convertido, como a los 2 o 3 meses de estar convertido, yo le predicaba a unos amiguitos que tenía yo en aquel entonces y los juntaba a todos en un estadio, pero en la parte donde se jugaba pelota del estadio, ahí yo los juntaba y yo les predicaba. Y un día yo recuerdo que yo me levanto y yo digo: ¿para qué leer y prepararme si yo abro la Biblia y te explico un versículo como si nada? Y fui para allá con mi Biblia debajo del brazo y me paro en la yarda. Cuando empecé a hablar, se me nubló la mente. Yo no sabía qué decir, nada. Fue una cosa, imagínate como si me hubieran cortado la lengua. Se metió otro allí que era uno de los que me ayudaba y habló un poco. Y yo me fui, no hallaba dónde meterme. Yo quería abrir un hueco para meterme. Y yo llegué a mi habitación y me tiré de cabeza a llorar. Y le pedí perdón al Espíritu Santo. Y ya no, me pasé meses para volver donde yo estaba con el Señor. Contristé al Espíritu Santo. Así que ¿quién soy yo ahora para vender lo que no es mío? O para creerme que yo no tengo nada. Y cuando Dios te ve en un estado donde tú entendiste, a las buenas o a las malas, yo lo entendí ahí por trituración. Ojalá y tú lo entiendas por revelación. Hay dos métodos de aprendizaje en el reino y punto. Revelación o trituración. Esa me costó por trituración y me costó y me dolió. Porque ofendí al Espíritu de Dios. Y ahí entendí que tengo que meterme con Dios. Aunque yo me sepa esto, aunque yo lo que sea. No tiene que ver. Porque ahí tú te calibras el corazón para oírlo a Él y para dar lo que Él quiere, no lo que tú sabes. Entonces, acuérdate que no sabes nada. Y siempre recuerda de ti mismo que no tienes nada. Tú no escogiste dónde nacer, no escogiste tú no escogiste nada. Tú estás aquí regalado. ¿Sigo o paro? Ya vamos terminando. No podemos servir a dos señores a la misma vez. La palabra Señor significa amo. Tienes que identificar quién es tu dueño. ¿Quién es el dueño de tu corazón? Luego Jesús explica lo que sucede. Y lo que sucede es una batalla de amores. Porque Él dice: porque aborrecerás al uno y amarás al otro. O estimarás al uno y menospreciarás al otro. Esto es una batalla de amores. Aquí la oración es quien te enseña. Porque la palabra te dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero la oración constante equilibra tu alma. Y es quien te enseña, primero, dónde está tu alma. Porque si tú entras a orar pensando en que tú eres la mamá de Tarzán, la Coca-Cola del desierto, el matatá de Dominicana, estás equivocado. El Espíritu Santo te va a dejar saber, así como lo hizo conmigo hace 20 años, que tú no eres nadie, que tú no eres nadie. Y la palabra sigue diciendo que el que se exalta, Dios lo humilla. Y otra parte no te la voy a decir para que te quedes con esta nada más. Porque la otra tú te la sabes. Pero esta es la que duele.
Sí, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. No, no, no. Quédate con la primera parte. El que se exalta. De hecho, la Biblia dice: el que se exalza, no se exalta. Dios lo humilla. El que se eleva, el que vive ese pedacito de ego. Hello. Entonces la oración primero te dice: ¿dónde estás? Tú no puedes entrar orando como diciendo: yo soy el hijo del rey. Tú eres el hijo del rey, pero estás viviendo una vida como tú quieres. Así que no eres hijo de nadie. Eres un bebé, eres un mocoso. Es un niñito, una niñita, que aunque seas dueño del universo, porque así nos llama la Biblia, que somos reyes, sacerdotes, Dios pone a un esclavo a que maneje lo que nosotros no podemos manejar, porque aún ese esclavo tiene mayor capacidad para manejar las cosas que nosotros. Vamos. Así que qué triste que a veces las finanzas nuestras las está manejando el diablo, porque nosotros no sabemos manejarlo. Y luego entro a orar: no tengo, porque es que más que vamos a llegar ahí, no me voy a adelantar. Así que luego Jesús explica lo que sucede, que es una batalla de amores. Por último, el maestro enseña que Dios no admite competencia, porque el final de este versículo de Mateo 6:24 dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que aquí por último el maestro enseña que Dios no admite competencia. Donde inviertas más tiempo, ahí están tus riquezas. Riquezas no es dinero, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, que todo obrero es digno de su salario, incluyendo los predicadores. Yo no tengo nada en contra de los predicadores que tienen un salario. Eso está bien, está en la Biblia. Yo me refiero a abusar, yo me refiero a manipular, yo me refiero a vender, yo me refiero a poner un número que Jesús nunca lo puso. Jesús dio su vida y no nos cobró. ¿Cómo nosotros vamos a cobrar por predicar la vida para hablar de aquel que dio su vida sin cobrar? Es lo más ridículo que existe. Impresionante. Entonces Jesús aquí está diciendo: el problema de esta humanidad es el corazón, porque ellos creen que están bien en su propia prudencia, pero las acciones hablan todo lo contrario. Y luego dicen que sirven a Dios de boca, pero mentira, porque no lo están haciendo de corazón. Y por eso él decía: de bocas me sirven, pero no de corazón. El que sirve del corazón es el que ama a Dios y pone a Dios primero, y su vida la empieza a volcar hacia Dios. A ver, insisto, si tu llamado es ser empresario, te necesitamos en el reino, pero tienes que darle un fin espiritual a tus finanzas. Tienes que darle un fin espiritual. Es decir, tu finanza no es para que yo en mi casa, no, primero la casa de Dios. A ver, entiéndeme, cuando Dios vea que de todo corazón tú estás primero poniendo a su casa, ¿qué tú crees que va a hacer Dios? Vamos. Y si tú no crees eso, entonces no sé en qué crees, porque esa es la fe que predicamos nosotros. Luego mira dónde cae Jesús: la lámpara del cuerpo. Y dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Todo esto está en Mateo 6. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto está fuerte, te lo explico. Número uno, el ojo es como el lente de una cámara. Según el lente, así será la apertura de luz. Según el número del lente, así será la apertura de luz. Así que, según sea tu ojo, así será la luz que va a entrar en ti. Te va a hacer más sentido ahora. A veces pensamos que vivimos en luz cuando realmente todavía vivimos en tinieblas. Porque a veces pensamos que por venir a la iglesia o haber aceptado a Jesús un día, ya estamos ya en el hit parade. No. Se acepta a Jesús un día, pero se vive para Él todos los días. Así, mira lo que Él dijo: así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, así que dentro de nosotros, mírame, dentro de nosotros hay tinieblas. Ay, hay resistencia aquí, yo lo siento. Dentro de nosotros hay tinieblas, que en hebreo le llaman klipot, que es una burbuja, un carapacho, donde tú estás metido adentro y hay luz. Entonces tú vives dentro de tu propio mundito.
Y el problema es que cuando sea una congregación o una persona o un pastor o quien sea, vive dentro de su propio mundo, todo lo que hace está bien y todo lo que hace es lo mejor. Y casi siempre todo el de afuera está mal. Esa persona está viviendo en su mundo, no está viviendo en el reino. Por mucho que Dios te dé, solo somos un puntito más de la gran orquesta celestial, de lo que Dios está orquestando para que estemos listos para cuando venga Cristo. Nadie aquí tiene la última revelación. ¿Quién fabrica nuestro lente espiritual? La palabra. Si tú nunca lees la palabra es quien viene y le da las medidas a tu lente según la foto que Dios quiere tomar a través de ti. ¿Estás acá? Según lo que Dios quiere hacer contigo. Así Dios te da la apertura del lente que tú necesites y tu lectura, tus ojos sirven para leer. Tu lectura de la vida está alineada con hasta dónde tú estás dispuesto a ser obediente. Hello. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la palabra nos ensancha. Ya voy a terminar. La palabra nos ensancha nuestras capacidades. Mírame, tu capacidad no es tu capacidad. Tu capacidad, ayer, mira qué lindo esto. Ayer yo iba montando bicicleta y Dios me iba ministrando esto. 45 minutos. Ni así lo logro. Ya, pero ya estoy en conclusión. Ya. Tu capacidad no es tu capacidad. Es decir, nuestra capacidad es limitada. Pero nuestra capacidad no es lo que nos capacita. ¿Me sigues? Quien nos capacita a nosotros es Dios. Si dejamos que Él marque la pauta, que Él nos dé la medida de nuestro ojo, para que podamos leer como Él lee, para que podamos ver como Él ve. Fe tiene que ir metida aquí, por supuesto. Tú llegas a un lugar y tú dices, yo no puedo con este lugar. ¿Cómo tú lo ves, Señor? ¿Qué tú quieres hacer, Señor? ¿Para qué me trajiste aquí? Obviamente, meses de oración para estar seguro que Dios te llevó a ti, porque a veces tú puedes estar hablando con Dios y lo que tú estás medio loco porque Dios no te llevó allí ni nada, y tú te estás inventando una película y luego te sale mal. Lo que Dios hace sale bien. Y lo que sale mal fue porque Dios no se metió en ese asunto. Fuimos nosotros que nos metimos solos. Así que lo primero es que la palabra ensancha nuestras capacidades. ¿Cómo tú crees que Moisés abrió el mar? ¿Tú crees que Moisés podía? ¿Tú crees que un ser humano, ni con la tecnología que tenemos hoy en día, pueden abrir ese mar? Y Moisés lo abrió levantando una vara. Explícamelo. ¿Quién lo abrió? ¿Moisés? ¿Cómo tú crees que Josué abrió el río? ¿Cómo? ¿Con qué? No tenía las vallas que tenemos aquí hoy para los digues, eso, para abrirlos. No tenía nada. Pisó y se abrió. ¿Lo abrió? ¿De verdad? ¿La pisada de Josué era tan poderosa? ¿Cómo fue que Josué detuvo el sol? Si los científicos con toda la tecnología que tiene ahora no pueden detenerlo. ¿De verdad fue Josué? El éxito de cada hombre de Dios está estrechamente ligado a su dependencia de su Dios. Así como tú aprendas a depender de Dios, y depender de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entender que te conviene ponerlo al primero. Porque Él dice, si tú te ocupas de lo primero, yo me voy a ocupar de lo segundo. Señores, esto es un negocio redondo. Tú te ocupas del reino, de lo primero, y Dios se va a ocupar de ti. Tú te ocupas de una cosa y Dios se ocupa de toda tu vida. Aquí no perdemos de ninguna manera. Lo segundo es que la palabra nos permite vernos como Dios nos ve. Y lo tercero, la palabra nos permite ver lo que es importante para Dios. Porque podemos hacer cosas de Dios, pero no importantes para Dios. ¿No te ha pasado que hay cosas buenas, pero que a veces no son importantes? Por ejemplo, este iPad es muy bueno, yo lo utilizo. Pero hay días que para mí este iPad no es importante. ¿Dejó de ser bueno? No, pero no lo necesito.
Porque importancia en el reino está estrechamente ligada a la necesidad. ¿Qué necesita Dios sacar de ti? Entonces es importante que tú te metas con Él para que Él te diga lo que es importante para Él. Porque al final el diseño es de Él, lo tiene Él. Si tú no escogiste dónde nacer, ni tu nombre escogiste, a menos que te lo hayas cambiado. ¿Estás acá? Si tú no escogiste nada de ello, tú no escogiste a Dios. Dios dice la palabra que Él nos escogió a nosotros. ¿Usted no amén a esto? Él nos escogió a nosotros. Hello. Conclusión. Juan 4:34. Dijo Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que Jesús se recuerda. Yo creo que en la próxima serie, que ya hoy comencé más o menos, la próxima serie, que se llama, ¿cómo se llama, Julio? Obreros del Reino, se llama. Se va a llamar la próxima serie. Jesús está en el pozo con la mujer samaritana. Manda a los discípulos a buscar comida. Regresan los discípulos con comida y le dicen: maestro, comida. Y él le dice: ya yo comí. Los discípulos le dicen: ¿quién habrá dado de comer? Y él aclara y dice: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que yo termine su obra. Ni Jesús trabajó para él mismo. Hello. Ni Jesús buscó su obra, ni sus méritos, ni sus créditos. Jesús tenía al Padre en tan alta estima, en tan primer lugar, en tan lo primero, que todo lo que él hacía era para agradar al Padre. Jesús ni siquiera murió por amor a nosotros, sino por obediencia al Padre. Ahora, el Padre entrega al Hijo por amor al mundo, pero el Hijo se sacrifica por obediencia al Padre. Porque hay una llave maestra en el reino que se llama obediencia. Y esta, mi hermano, para agarrar esta llave tú la puedes tener hoy y mañana se te va de las manos. Porque si tú no tomas tu propia cruz y sigues al Señor cada día, ese día no viviste para Él. Ese día Él no fue primero. Ese día, aunque habían luz en ti, las tinieblas te ganaron. Y yo sé que esto no es fácil, esto nos cuesta todo. Hoy yo estaba preparando esto y me llegan unas cosas por correo. Y ahí estaba yo, y esto es el colmo, preparando yo una prédica sobre el enfoque y estoy a punto de desenfocarme. Pero vencí. No me desenfoqué. Tremendo, porque el alma, engañoso es el corazón del hombre y perverso. Ahora, ¿qué pasa conmigo? Que yo leo esas cosas. ¿Ve? Yo me leo el alma. Yo veo que estoy forcejeando y digo: ya estoy forcejeando, ya estoy peleando, ya estoy mí mismo. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Así que yo le hablo a mí mismo y yo digo: mí mismo, tranquilízate. Conviértete en mí mismo. Quédate en la cruz porque estás loco por bajarte. Yo digo, yo tengo un máster en distracción y lucho contra eso. Mi mayor debilidad no son las mujeres, mi mayor debilidad no es el alcohol, mi mayor debilidad no es la droga. Esas no son debilidades para mí ya, gracias al Señor. Mi debilidad son las distracciones, porque soy hiperactivo. Yo cazo, pesco, nado, hago deporte, tengo negocio, tengo familia. Soy pastor, soy evangelista, soy profeta, maestro, no soy nada. Entonces muriendo es como único yo puedo conquistar. Porque muriendo ya me aseguro que yo no estoy teniendo el control de nada, sino que el Señor me está dirigiendo. Y cada vez que logro que el Señor, cada vez que me dejo dirigir por Él, las cosas simplemente se dan a luz, nacen. Amén. ¿Se anima a dar una ofrenda de palmas al Señor? Dios es bueno y poderoso.